Bueno, pues muy buenos días, a todos y a todas los participantes en esta primera jornada de presentación del plan hidrológico, de esta planificación de tercer ciclo, bastante importante y que luego de las dos anteriores pues llega con un grado de madurez bastante importante, ¿no? Y que de alguna manera pues se vienen o se han pulido todos aquellos aspectos que en las otras planificaciones, sobre todo en la primera, pues iban más inconcretas. Este plan hidrológico se centra completamente en plantear actuaciones en su programa de medidas para alcanzar los objetivos ambientales del logro del buen estado de las masas de agua en la demarcación y con un horizonte del 2027. Asimismo, tiene muy en cuenta los efectos del cambio climático en los recursos hídricos, que es un motivo de gran preocupación, no solo para esta casa, sino que creo para todo el mundo. Asimismo, hay que destacar que el programa de medidas recoge en conjunto 339 medidas específicas con un importe de 312 millones de euros en el presupuesto para el periodo global hasta el año 27, de los cuales el 66% son financiados bien por la Confederación, Dirección General del Agua, Aquaes, etcétera, etcétera. Todas estas actuaciones, vuelvo a repetir, tienen ese horizonte del año 27 y tienen en cuenta todas las que se van a ejecutar con cargo al Fondo de Recuperación, que es otro elemento importante en esta planificación hidrológica. Destacan las actuaciones para la reducción de la contaminación puntual, en concreto 116 actuaciones con un importe de 118 millones en total, las de restauración con un importe de 37 millones, un 12%, y el conocimiento y gobernanza, que apuesta por la digitalización con 56 millones. También hay que destacar actuaciones frente a inundaciones con 55 millones de euros, un 18% del total, y actuaciones para paliar los efectos de contaminación difusa de origen agrario, que en esta cuenca tienen bastante importancia y que es un aspecto en el cual tratamos de centrar una parte considerable de nuestra actuación debido a las peculiaridades de la cuenca, dispersión de población fundamentalmente, y también la dispersión de estas actividades que provocan este tipo de contaminación. En definitiva, un amplio abanico de medidas que buscan de alguna manera esa mejora en las masas de agua, teniendo en cuenta el horizonte de cambio climático que tenemos encima de nuestras cabezas y como uno de los elementos fundamentales del panorama al que nos enfrentamos socialmente en este periodo del 21 al 27. Así pues, vamos a iniciar esta jornada de presentación, dándole paso ahora al jefe de planificación hidrológica, que nos hará pues un desglose de algunas de estas medidas que os he anunciado. Carlos. Buenos días. Muchas gracias por asistir a la llamada de la Confederación Hidrográfica para esta primera jornada de presentación del borrador del proyecto del plan hidrológico para el próximo ciclo de planificación 2022-2027, que ha iniciado su periodo de consulta pública el pasado 23 de junio, que está en su comienzo hasta el 22 de diciembre del presente año en el que finaliza. Voy en esta presentación, en primer lugar, a encuadrar en el marco correspondiente de la planificación hidrológica, en el marco general, dedicarle un breve espacio de tiempo a esta cuestión. Y en segundo lugar, pues ya concretar más en los contenidos del borrador del proyecto de plan hidrológico de Cuenca, que está actualmente en consulta. A la hora de planificación en general, pues siempre nos referimos a un conjunto de acciones que están programadas para conseguir unos objetivos prefijados. En el caso de la planificación hidrológica, se utilizan como instrumentos los planes hidrológicos de cuenca y el plan hidrológico nacional.
para conseguir los objetivos que nos marca la legislación española y comunitaria. No son otros que el logro del buen estado de todas las masas de agua, la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando su uso, en armonía con el medio ambiente y los demás recursos. Y en esto es lo que recoge el artículo 41 del texto respondido de la Ley de Aguas y el artículo 1 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. También en este ciclo, pues, este plan hidrológico, igual que el de todas las cuencas intercomunitarias, dependientes de la Administración General del Estado, están alineados con las estrategias del Pacto Verde Europeo y con otras estrategias nacionales, como la España Circular 2030, la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica, que se está elaborando, el Plan de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, así como la ley también del Pacto Climático, del Cambio Climático y Transición Energética, que está recientemente aprobada. Así, siguiendo con los aspectos generales de la planificación, el ámbito territorial sobre el que aplica los planes hidrológicos son las demarcaciones hidrográficas, que podemos definirlas como la zona terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas, así como su agua de transición, la subterránea y las costeras asociadas a dichas cuencas. Y la cuenca hidrográfica es la superficie del terreno cuya escorrentía superficial fluye hacia una única desembocadura, estuario o delta, y es la unidad indivisible de gestión de acuerdo con nuestra legislación. Así, nuestra demarcación hidrográfica, la demarcación hidrográfica del Miño-Sil, es una de las 25 demarcaciones hidrográficas españolas. 12 de ellas son gestionadas por la Administración General del Estado, entre ellos la nuestra, a través de esta Confederación Hidrográfica, al ser una demarcación que abarca territorio de 3 comunidades autónomas, principalmente de 2, Galicia y Castilla y León, y además de ser una cuenca internacional. La demarcación está formada por las cuencas de los ríos Miño y Limia. Por otra parte, nuestra demarcación en cuanto a superficie es la 9ª de España, con 17.583 kilómetros cuadrados. Sin embargo, aunque solamente ocupamos aproximadamente el 3% del territorio, las aportaciones son de casi 13.000 hectómetros cúbicos. Somos la 4ª demarcación en cuanto a aportación se refiere. Aunque la Confederación Hidrográfica, el organismo de cuenca, es el organismo promotor y el que tiene atribuida la competencia para elaborar este plan hidrológico de cuenca, a nadie se le escapa que se deben prescribir soluciones que afectan a unos ámbitos competenciales que exceden los nuestros. Como se puede ver en esta tabla, pues temas relacionados con la energía, con la minería, con la agricultura, la ganadería, la pesca. Pues todas estas competencias en general están atribuidas a las comunidades autónomas. También muy importante son las competencias que relacionadas con la gestión del agua poseen las entidades locales, sobre todo el abastecimiento de agua potable y la evacuación y tratamiento de aguas residuales, que en este último caso la deficiente depuración es una de las principales presiones que por vertidos puntuales, como ha mencionado al principio el presidente, afectan a nuestras masas de agua y que este plan afronta de una manera decidida, a la vez que prudente. La planificación hidrológica, sin aspecto general, se lleva a cabo, como comentaba antes, a través de los planes hidrológicos de cuenca, del Plan Hidrológico Nacional. Los planes son públicos y vinculantes. Sus contenidos están reglados por el texto respondido a la Ley de Agua y se aprueban mediante un Real Decreto. Son las normas básicas para la protección de las aguas de la demarcación y para conceder los derechos de su uso. Cualquier actuación que afecte al dominio público hidráulico, conforme a nuestra legislación, debe ser compatible con lo señalado en los planes hidrológicos. Se elaboran en coordinación con las diferentes planificaciones sectoriales y con las autoridades competentes. Esto es muy importante, la coordinación entre las diferentes administraciones públicas que poseen competencia en materia de gestión del agua, para poder llegar a alcanzar estos objetivos de la planificación del logro del buen estado de nuestras masas de agua. La participación, como decíamos, es un requisito básico de todas las administraciones públicas, de todos los usuarios, de todas las partes interesadas. Asimismo, como comentaba, el ámbito de aplicación de estos planes hidrológicos de cuenca son las demarcaciones hidrográficas.
En cuanto a los antecedentes de la planificación hidrológica en nuestra demarcación, el primer plan hidrológico aprobado fue el del año 1998, antes de la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua, a partir de la cual hay que elaborar un plan hidrológico de cuenca en ciclo de 6 años, a partir del año 2009, que habría que haber aprobado el primer plan, que entró en vigor en abril del año 2013. El actualmente vigente se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 16 de enero del año 2016, mediante el Real Decreto 1/2016, y actualmente nos encontramos en la tercera etapa de elaboración del plan hidrológico del próximo ciclo, para el periodo 2022-2027. Como decía, el proceso de planificación hidrológica es un proceso cíclico. Cada 6 años hay que elaborar un nuevo plan hidrológico de cuenca. Ahora mismo estamos en la elaboración del plan del tercer ciclo desde la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua, y el cuarto plan hidrológico desde que se aprobó el primero en el año 1998. Las etapas de la elaboración del plan hidrológico en cada uno de estos ciclos son 3: los documentos iniciales, el esquema de temas importantes y el proyecto de plan hidrológico de cuenca, cuyo borrador es el que se encuentra en consulta pública actualmente. Entonces, vamos a entrar muy brevemente a describir estas 2 etapas anteriores que ya hemos finalizado, y posteriormente entraremos con detalle en los contenidos del plan hidrológico. Resumo nuevamente los objetivos de la planificación hidrológica: alcanzar el buen estado de las masas de agua y prevenir el deterioro adicional de las mismas, promoviendo el uso sostenible del agua, de manera que podamos satisfacer las demandas de los diferentes usos socioeconómicos, compatibilizando con los objetivos ambientales y disminuyendo la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y aumentando la resiliencia. Este tercer ciclo de planificación, como bien ha comentado el presidente, está centrado en el cumplimiento de los objetivos ambientales, cuyas prórrogas para su logro finalizan en el año 2027. Por lo tanto, tras un exhaustivo análisis, utilizando la perspectiva de PSI, que nosotros estudiar la causa y las presiones significativas sobre nuestras masas de agua, ver qué impacto causan en las mismas y prescribir las medidas que para solucionar estos problemas y alcanzar el logro de estos objetivos ambientales debemos emplear. Entre todas, insisto, las administraciones competentes, no únicamente la Dirección General del Agua o la Confederación Hidrográfica del Municipio, sino todas las administraciones con competencia en materias que tienen que ver con la protección de las aguas, tanto autonómicas como entidades locales. La situación de partida para establecer este plan hidrológico y plantear sus soluciones es que el 70% de nuestras masas de agua superficiales se encuentran en buen estado, 201 de ellas, y en cuanto a las masas de agua subterránea, únicamente una se encuentra en mal estado, que es el aluvial del Louro, debido a, como digo, a la contaminación por el lindar. Como decía, vamos a repasar muy brevemente las 2 etapas que ya hemos completado en la elaboración del plan. Los documentos iniciales, que fueron puestos en consulta pública el 22 de octubre de 2018 durante 6 meses. Los contenidos que abarcaba era el calendario de todas las actividades que realizar en el proceso, un estudio general sobre la demarcación que ya concretaba un primer IMPRES, de estudio de impactos y presiones sobre nuestra masa de agua, de la actividad humana sobre las masas de agua, las fórmulas de consultas, el proyecto de participación pública y cómo se iban a afrontar la coordinación con el proceso de evaluación ambiental estratégica de los planes. Para esta primera etapa se recibieron 18 escritos con 91 propuestas, de las que se incorporaron el 50% de ellas. Cabe destacar que se triplicó la participación con respecto al ciclo anterior. Estos documentos se consolidaron en septiembre de 2019. La segunda etapa, que es la elaboración del esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas, como digo, constituye la segunda etapa, posterior a los documentos iniciales y previa a la elaboración del plan hidrológico de cuenca. En este documento, pues básicamente lo que se concretaban eran los temas, los problemas que impiden el logro de los objetivos ambientales. Identificando los sectores que originaban estos problemas para no alcanzar los objetivos y prescribiendo alternativas de solución y decisiones a tomar durante el plan hidrológico, e indicando quién debe ejecutar estas actuaciones.
Cabe destacar que los principales problemas de nuestra demarcación son las alteraciones hidromorfológicas por el gran número de obstáculos transversales existentes en nuestra demarcación y también la provocada por la alteración del régimen hidrológico por los usos hidroeléctricos, la contaminación puntual y difusa, así como el impacto del cambio climático, la gestión del riesgo de inundación y, muy importante, como decía, la mejora en la coordinación entre las administraciones públicas a la hora de implantar las diferentes soluciones en el plan. Para cada uno de estos problemas se recogió una ficha en el documento con la secuencia que he comentado antes de identificar las presiones e impactos principales para poder solucionarlos y prescribir las soluciones y las directrices con las que afrontar la redacción del proyecto de plan hidrológico. Se recibieron 45 escritos con 259 propuestas que duplicaba la participación con respecto al ciclo anterior y se inició el proceso de evaluación ambiental estratégica. Y ahora pues ya nos encontramos en la consulta pública del Plan Hidrológico de Cuenca, desde el 23 de junio, como comentaba al principio, hasta el 22 de diciembre de este año. El inicio de la consulta pública, para que tiene la fecha, como les comentaba. Hasta este periodo estos documentos son provisionales y pueden presentar las propuestas, observaciones y sugerencias que consideren en todo momento para poder mejorar pues, el documento y aplicar el mayor consenso posible a la hora de las soluciones necesarias para afrontar los problemas planteados. El contenido del Plan Hidrológico de Cuenca puede dividirse principalmente en dos partes. La memoria y los anejos y la parte normativa. Estos contenidos son aprobados mediante un Real Decreto, como comentaba al principio. En cuanto a la memoria y los anejos, pues en este plan hidrológico se recoge una memoria que resume los aspectos bases que están recogidos en los anejos. Es un documento de unas 300 páginas donde se recoge, como digo, todos los aspectos obligados por nuestra legislación, tanto nacional como comunitaria. Y también tiene un apartado que relaciona la segunda etapa de la elaboración del plan, el esquema de temas importantes, y cómo las soluciones y las directrices que en él se planteaban se han implantado e implementado en este proyecto de plan hidrológico, que es un aspecto muy importante. En cuanto a los anejos, paso muy brevemente a definir los contenidos, además de la introducción y los antecedentes, en la descripción general de la demarcación, donde se identifican y delimitan y caracterizan todas las masas superficiales y subterráneas de nuestra cuenca, un anexo con las masas de agua muy modificadas, su justificación de por qué se designan de esta naturaleza, el inventario de recursos hídricos naturales, una ficha con la caracterización de todas y cada una de nuestras masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, y los aspectos principales para su gestión, y además otro anexo relativo al estudio del impacto del cambio climático en los recursos hídricos. El anejo tercero, sobre descripción de uso, demandas y presiones, en la que se hace una evaluación cuantitativa y cualitativa de las demandas de agua y sus retornos, así como un estudio muy detallado de presiones e impactos que nos lleva a concluir cuáles son las masas que se encuentran en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales y sobre las que hay que centrarse sobre todo para alcanzar estos objetivos, y el programa de medidas debe centrarse sobre ellos. Asimismo, el anejo cuarto sobre las restricciones al uso y las prioridades de la asignación de recursos recoge pues, los caudales ecológicos para su implantación, la definición de los caudales ecológicos, tanto caudales mínimos como caudales máximos, caudales generadores y las tasas de cambio. En el apartado quinto, la identificación y mapas de las zonas protegidas, se tratan todas las zonas que son objeto de una protección especial por mor de una legislación específica, que tiene unos requisitos adicionales que se incorporan como propios en la planificación hidrológica. El anejo sexto, con los programas de control para diagnosticar el estado de la masa de agua, diagnóstico que se recoge en el anejo séptimo, que es la base de partida para elaborar el plan hidrológico, muy importante este apartado, así como el anejo octavo, en el que fijamos los plazos para el logro de los objetivos ambientales y las exenciones que en su caso se recojan. En el caso de nuestro plan hidrológico, todas las exenciones son la solicitud de prórroga conforme al artículo 4.4
del reglamento de la planificación, perdón, de la Directiva Marco del Agua. Un anejo sobre la recuperación de costes de los servicios del agua, un análisis económico de estos usos del agua, los planes y programas relacionados con la planificación hidrológica y más concretamente los planes especiales de sequía y el plan de gestión del riego e inundación, de los que un resumen quedan recogidos en este anejo 15. El anejo 12, el programa de medidas, donde vienen reflejadas todas las actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos ambientales en el año 2027, en lo que se centra mucho este plan hidrológico y, por supuesto, como digo, muy enfocado en el logro de los objetivos ambientales en el año 2027. El anejo 13 de participación pública, en el que deben reflejarse todos los resultados, tanto del proceso de consulta pública como de la participación activa y de la información pública. Un anejo dedicado al seguimiento que hay que realizar una vez que se ha aprobado el Plan Hidrológico de Cuenca, los aspectos concretos que deben ser objeto de un seguimiento específico, el listado de las autoridades competentes en materia de gestión de las aguas que deben colaborar y coadyuvar al logro de estos objetivos ambientales mediante la implantación de las medidas que son de su atribución y de su competencia, además de un anejo dedicado a los principales cambios y actualizaciones realizados con respecto al plan del segundo ciclo. Asimismo, en el anejo 17 pueden encontrar los puntos de contacto y los procedimientos para obtener la información. Que básicamente toda la información relativa a la planificación hidrológica de este proyecto de plan están en la página web de esta Confederación Hidrográfica, así como del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además de la memoria y los anejos, el plan incorpora el estudio ambiental estratégico conjunto del Plan Hidrológico de Cuenca y del Plan de Gestión del Riego e Inundación. Este estudio ambiental estratégico conjunto recoge los efectos que sobre el medio ambiente tiene la aplicación de ambos planes y, en su caso, pues las medidas correctoras necesarias. Además, también de este estudio ambiental estratégico emanará posteriormente la declaración ambiental estratégica, que tiene el carácter de informe preceptivo vinculante y que deberá ser tenida en cuenta en la versión definitiva del plan hidrológico. Aquí pueden ver pues todo lo relativo a esta planificación hidrológica, a este proyecto de plan hidrológico, lo referente a los contenidos relativos a la parte de la memoria y los anexos. En relación con la parte normativa del plan consta de 11 capítulos con 51 artículos y 13 anejos. Se ha intentado concretar y mucho este contenido de la parte normativa de manera que se eliminen algunos aspectos que ya están recogidos en las regulaciones generales. Con respecto a esta parte normativa, el capítulo preliminar, voy a describir brevemente lo que contiene cada capítulo. El capítulo preliminar pues, se centra en definir el ámbito territorial del plan hidrológico y definir los sistemas de explotación. Además de un aspecto muy importante que es la obligación de elaborar un estudio específico del impacto del cambio climático en la demarcación en cumplimiento del artículo 19 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que nos obliga a realizar este estudio para tenerlo en cuenta en el próximo ciclo de planificación. En el capítulo primero se definen y delimitan tanto las masas de aguas superficiales como las masas de aguas subterráneas, estableciendo la referencia a los límites de cambio de clase recogidos en el Real Decreto de Evaluación de Estado y algunos específicos para nuestra demarcación hidrográfica, tanto para las masas de aguas superficiales como para las masas de agua subterránea. En el capítulo segundo se establecen los criterios de prioridad y compatibilidad de usos. En el tercero quedan definidos los regímenes de caudales ecológicos para todos los componentes de ellos fijados por la instrucción de planificación, la asignación y reserva de recursos y las dotaciones de los diferentes usos recogidas en el capítulo cuarto. En el capítulo quinto, las zonas protegidas y sobre todo centrado en las que son un régimen de protección especial, como pueden ser las reservas hidrológicas, las cascadas, las fuentes públicas, los caneiros, en fin, una serie de aspectos específicos que el plan dedica además
de los que ya son objeto de otra aplicación específica, de otra legislación específica con requisitos adicionales. Asimismo, los perímetros de protección se recogen en este apartado. En el capítulo 6 se detallan los plazos para el logro de los objetivos ambientales y las exenciones tenidas en cuenta, y las condiciones para las nuevas alteraciones y modificaciones de las masas de agua, que básicamente se limitan a hacer una referencia al artículo 39 del Reglamento de la Planificación Hidrológica que lo rige y el artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua. En una segunda parte de la normativa se recoge el capítulo 7, que es el más extenso, por el que está referido a las medidas de protección de las masas de agua y dividido en 4 secciones. La primera sección son medidas relativas a la alteración de las condiciones morfológicas de las masas de agua, ya decía, proteger la calidad hidromorfológica de nuestras masas de agua. En la sección segunda, que cuenta con 9 artículos, medidas para la utilización del dominio público hidráulico, que en general se centra en medidas relacionadas con los diferentes usos del agua, las concesiones y las autorizaciones. Además, en la sección tercera, entre los artículos 32 y 43, se centra en medidas relacionadas con paliar los efectos de la contaminación difusa, así como de la contaminación puntual con respecto a los vertidos. Y en la parte cuarta, la sección cuarta, entre los artículos 44 y 48, se establece las condiciones para las obras y los trabajos que se vayan a realizar o que afecten al dominio público hidráulico y a las zonas de servidumbre y policía. Asimismo, en el capítulo octavo aparece un resumen de las actuaciones del programa de medidas, como se ha comentado al principio, de estas casi 340 actuaciones con un presupuesto de 312 millones de euros. En el capítulo 9 se prescribe la organización y el procedimiento para hacer efectiva la participación pública. Y en el capítulo 10, el seguimiento del plan hidrológico, es decir, además de los aspectos obligados por el artículo 87 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, los que resulten de la Declaración Ambiental Estratégica, para que sean incluidos los informes de seguimiento que de forma anual debemos realizar sobre el cumplimiento del plan hidrológico. No he comentado que, bueno, que durante toda la jornada pueden enviar las preguntas que consideren a la cuenta de correo que ven abajo, de oficina.planificación@chminosir.es, que aparecerá en todas las en casi todas las diapositivas. Así como comentaba, también se recogen 13 apéndices que desarrollan los contenidos que antes he comentado. Entrando en la materia, en el apartado más extenso del plan hidrológico, que es la memoria y los anexos, en lo relativo a la descripción general de la demarcación, a través de la figura de inicio de demarcación, que cuenta con la cuenca hidrográfica de los ríos Miño y Limia. Voy a resumir muy brevemente los principales datos de la misma. La superficie, como comentaba al principio, 17.582 kilómetros cuadrados de cuenca, una cuenca internacional, una demarcación internacional, el 90% del territorio en la parte española, con 22.000 kilómetros de cauces medidos a escala 1 de 25.000, una red hidrográfica básica, siendo esta la que posee una cuenca superior a 10 kilómetros cuadrados y una aportación en cualquier punto de día superior a los 100 litros por segundo, de casi 4.500 kilómetros. Una dispersión poblacional pues bastante acusada, con 795.000 habitantes y una densidad, como digo, de 45 habitantes por kilómetro cuadrado, muy baja. Más de 12.300 núcleos de población, los cuales el 90% se encuentran en la parte gallega de la demarcación. Territorio de 228 municipios, 200 con población y 124 íntegramente dentro de la misma. El 77% del territorio se encuentra en Galicia, siendo la demarcación gallega que abarca mayor superficie. Posteriormente, la de superficie de Castilla y León, que es aproximadamente un 22,90%, y el nacimiento del río Sil, que se encuentra en la comunidad autónoma del Principado de Asturias, con el 0,08% del territorio. Únicamente hay 4 municipios con más de 20.000 habitantes, que son los de Ourense, Lugo, Ponferrada y Pontareas, una aportación total cercana a los 13.000 hectómetros cúbicos al año, con una precipitación media de 1.162,67 litros por metro cuadrado al año, una demanda consultiva
que ronda los 450 hectómetros cúbicos al año, con 22.000 hectáreas de regadío, 330.000 hectáreas de secano, 52 grandes presas, 4.400 obstáculos transversales con una capacidad de embalse de 3.350 hectómetros cúbicos, la mayor parte de ellos para la producción hidroeléctrica, de las que tenemos implantada en nuestra demarcación, 91 centrales, con una potencia de más de 3.000 megavatios y una producción media anual que supera los 6.000 gigavatios hora al año, lo que supone entre el 15 y el 20% del total de la producción española. También se han identificado, delimitado y caracterizado 287 masas de agua superficiales y 24 masas de agua subterráneas. Como decía, la dispersión poblacional es una de nuestras principales características. Estos son los principales núcleos de población de la demarcación, de los cuales, como comentaba, únicamente 4 de ellos superan los 20.000 habitantes. En esta figura pueden apreciar pues, esta dispersión poblacional que dificulta mucho la gestión de la demarcación, ya que tenemos registradas más de 23.000 captaciones en el registro de aguas, de las cuales 19.000 son pequeñas captaciones de agua subterránea y el resto de aguas superficiales. Si bien, aunque el número de captaciones es mayor de agua subterránea, las captaciones más cuantiosas son de aguas superficiales, que suponen el 80% de la demanda. También destacan 3.000 vertidos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Otra característica importante, como comentamos al principio, son las alteraciones hidromorfológicas, provocadas principalmente por estos obstáculos transversales, siendo los que más impactan los que son utilizados para la producción hidroeléctrica. Como comentaba, con 52 grandes presas y 91 centrales. En cuanto a los principales cambios con respecto al ciclo anterior en la delimitación, identificación y caracterización de nuestras masas de agua, pasamos de 279 masas a un ajuste a 287, incrementamos en 8 para una mayor gestión y evaluación del estado de las mismas. En cuanto a la masa de agua subterránea, sí se ha afrontado un cambio importante. Se pasa, en esta figura pueden ver las 6 masas de agua subterránea que había en el primer ciclo, que se habían delimitado el primer y segundo ciclo, para la mejor gestión de nuestro territorio, gracias a un trabajo y una colaboración intensa con el Instituto Geológico y Minero de España, se han delimitado 24 masas de agua subterránea. Estas 24 masas de agua subterránea, como digo, pues ahora necesitan de un control más exhaustivo y que se afronta en el programa de medidas del plan. En cuanto al inventario de recursos hídricos naturales, se ha hecho una nueva evaluación con el modelo SIMPA del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Se ha alargado la serie en 6 años, de 2011 a 2018, de manera que se han evaluado los recursos hídricos de la demarcación naturales en 12.842 hectómetros cúbicos, un 1,07% menos que en el ciclo anterior. Para cada una de estas masas de agua se recoge en el inventario de recursos una ficha con todas las aportaciones desde octubre de 1940 hasta septiembre de 2018. Estas aportaciones son muy importantes, su conocimiento, para el otorgamiento de las concesiones y para realizar los balances entre recursos y demandas que se han elaborado en el plan hidrológico. En lo relativo al impacto del cambio climático en los recursos hídricos, pues se ha evaluado que a medio plazo, para el año 2039, se prevé una disminución del 8% en los recursos hídricos. También una mayor recurrencia de los fenómenos extremos, tanto como de sequías, inundaciones y olas de calor. Además, en este ciclo, aparte de este estudio cuantitativo medio, se ha realizado un estudio tanto sobre la distribución espacial y temporal de esta disminución y de este impacto del cambio climático. En cuanto el plan afronta este reto del cambio climático con la necesidad de seguir satisfaciendo las demandas de estos usos socioeconómicos, pero incrementando la resiliencia y disminuyendo la vulnerabilidad de estos usos socioeconómicos ante el cambio climático.
También se recoge una ficha para todas y cada una de nuestras masas de agua con las principales características de las mismas y que son necesarias para su gestión y para, como digo, el otorgamiento de concesiones y autorizaciones. En cuanto a la evaluación de las demandas de los usos consultivos, esta se ha cuantificado, como comenté al principio, en 444,87 hectómetros cúbicos, ligeramente superior a la evaluación que se hizo en el ciclo anterior, prácticamente idéntica, porque únicamente lo que se ha hecho es una mejor valoración de las mismas con mayor información y más detallada. El 73% de la demanda es solicitada por el uso agropecuario, el 22,40% por el uso urbano y el 3,67% para uso industrial consultivo. También cabe destacar que se prevé una disminución paulatina de la demanda tanto a corto como a medio plazo, por las actuaciones de eficiencia que se prevén en el plano hidrológico, así como también por la tendencia a la disminución de la población muy acusada que hay en nuestra demarcación. Por otra parte, hay que destacar pues, otros usos cuyos retornos son próximos al 100%, como puede ser el uso hidroeléctrico, que tiene una demanda asociada aproximadamente de 48.000 hectómetros cúbicos al año, lo que es casi 4 veces la aportación total de la demarcación. También acaba de destacar la acuicultura, con 88 hectómetros cúbicos de demanda anual, y las centrales térmicas, que bueno, esto se ha visto bastante disminuido por el cierre reciente de las centrales de Anllares y Compostilla. Se evalúan las necesidades futuras que ronden el hectómetro cúbico. En cuanto a las presiones significativas, el estudio de presiones e impactos de las 287 masas de agua superficiales, 164 están sufriendo presiones significativas y, por tanto, están en riesgo de no cumplir esos objetivos ambientales, un 57%. El 25% de las masas subterráneas también sufren presiones significativas. Las principales presiones, como ya hemos comentado, son las debidas a la contaminación tanto puntual como difusa. La contaminación puntual afecta al 40% de las masas de agua superficiales y al 25% de las subterráneas. Las difusas al 30% de nuestras masas de agua superficiales y al 25% de las subterráneas. Asimismo, las alteraciones hidromorfológicas son muy importantes, de tal manera que además de estar 83 masas de agua en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales por esta alteración hidromorfológica, casi el 30%, hay que añadir otras 72 masas que han tenido que ser designadas por las alteraciones que existen en ella como de naturaleza muy modificada. Por lo tanto, las alteraciones hidromorfológicas son muy importantes en nuestra demarcación. Aquí tienen pues, la distribución de estas masas de agua que se encuentran en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales, tanto superficiales como subterráneos. En cuanto a las restricciones al uso, se ha completado el régimen de caudales ecológicos, todas las componentes para todas las masas de agua, incluidas las tasas de cambio. Se han realizado los balances entre recursos y demandas, estableciendo en primer lugar la prioridad de los usos con la supremacía del abastecimiento a poblaciones. Posteriormente se han tenido en cuenta las restricciones al uso, es decir, los caudales ecológicos, las restricciones establecidas por el convenio de Albufeira en nuestro territorio, al ser una demarcación internacional. Se realizan estos balances para la situación actual, para el 2027, el 2033 y el 2029. En este último caso, teniendo en cuenta esa reducción media del 8% en los recursos hídricos. Y se simulan estos sistemas mediante modelos INGES de la Universidad Politécnica de Valencia. Posteriormente ya se asignan los recursos para las diferentes unidades de demanda. Además, como decía, tenemos que tener en cuenta las restricciones prescritas por el convenio de Albufeira, ya que estamos ante una cuenca internacional compartida con nuestros amigos portugueses. La cantidad de agua, la aportación que se debe satisfacer desde la presa de Figueira, que es la cabecera del tramo internacional de los 75 kilómetros del río Miño compartidos con Portugal, es de 3.700 hectómetros cúbicos. Luego se establecen también unos valores mínimos que pueden ver en esta diapositiva cada trimestre. Hasta ahora, desde la entrada en vigor del
del convenio, siempre se han cumplido con estos valores mínimos establecidos por el convenio. De otra manera, como decía, los balances se han efectuado para 993 unidades de demanda de uso consultivo. Por tanto, una vez realizados estos balances, el 16% de las unidades de demandas, si no se tiene en cuenta el efecto del cambio climático, pues no cumplirían estos criterios de garantía. Y si se tiene en cuenta el efecto del cambio climático en el horizonte 2039, esta demanda cumplirían estos criterios en un 20% aproximadamente de los casos. Por otro lado, se ha actualizado también el registro de zonas protegidas y la identificación de las mismas, tanto, por ejemplo, las zonas de captación de agua para abastecimiento, las actuales, tanto las actuales como las futuras, las zonas de protección de especies acuáticas económicamente significativas, que tienen en cuenta tanto los cotos de pesca como las aguas que deben cumplir las condiciones para aguas salmonícolas, las zonas de producción de moluscos y otros invertebrados, la delimitación de las zonas de baño, las zonas vulnerables, que en nuestro caso, en esta demarcación todavía no hay ninguna declarada, pero sí se ha propuesto la declaración como aguas afectadas del embalse de Las Conchas, paso previo a su determinación por parte de la comunidad autónoma como zona vulnerable y a la necesidad de aplicar un programa de actuación en el territorio que vierte a esta masa de agua que se encuentra afectada por esta contaminación por nitrato de origen. Las zonas sensibles con las que hay que tener un especial cuidado en lo que a vertidos se refiere conforme a la Directiva 91/271 de aguas residuales, las zonas de protección y hábitat de especies, la Red Natura, que se han empleado los ajustes geográficos, de información geográfica que han publicado los diferentes autoridades competentes, los perímetros de protección de aguas minerales y termales, las reservas hidrológicas, se proponen 3 nuevas reservas naturales fluviales en el río Ancares, en el arroyo Sansil y en el río Sares. Una nueva reserva natural lacustre, el lago de la Baña, y las reservas naturales subterráneas, que serían las propuestas el Pedregal de Irimia, en el nacimiento del río Miño, y en la cabecera del río Sil, la fuente de la Lechera. Además, otras zonas de protección especial, como pueden ser los tramos de interés medioambiental y natural, las reservas de la biosfera, que se ha incrementado en una debido a la declaración de la reserva transfronteriza de la meseta ibérica, y estamos muy pendientes también de la futura declaración de la Ribeira Sacra como reserva de la biosfera, las cascadas, las fuentes públicas, los humedales, que también se ha actualizado la información, sobre todo en la parte gallega de la demarcación, así como las pesqueiras y los caneiros. En cuanto a los programas de control, se ha mejorado mucho la información e incrementado los puntos de control. Se pasa de 331 puntos de control asociados, que simultáneamente puede estar asociados a varios programas, a 493, lo que da lugar a que ya haya 246 masas de agua con al menos un punto de control para evaluar su estado y realizar el seguimiento de la misma, que supone un importante incremento con respecto al ciclo anterior, llegando al 86% de las masas de agua. En cuanto al agua subterránea, con la nueva delimitación, pues cabe destacar que existen 84 puntos de control, la mayor parte de ellos para el control del seguimiento del estado químico de las masas de agua. Hay que señalar que en el programa de medidas se recogen casi 6 millones de euros para mejorar esta red de control de la masa de agua subterránea, principalmente mediante la construcción de nuevos piezómetros y para puntos para el seguimiento del estado químico. Actualmente, con esta nueva delimitación, existen 10 masas de agua en las que no tendríamos seguimiento específico de este estado cuantitativo y, por tanto, durante el próximo ciclo, y de hecho ya estamos comenzando con los trabajos para la construcción de estos nuevos piezómetros, si el estado químico sí abarca ahora mismo las 24 masas de agua de la demarcación. En cuanto al estado de nuestras masas de agua,
aspecto clave para afrontar el plan hidrológico? Pues podemos señalar que se ha producido un ligero deterioro en el estado de las masas de agua. Desde una visión general se pasa desde el 76% del ciclo anterior al 70% en este ciclo, una disminución del 6%, que podemos achacar en primer lugar a un seguimiento más exhaustivo del estado de nuestras masas de agua, como señalaba anteriormente, y un seguimiento y un número de parámetros que se han tenido en cuenta de indicadores mayor que en el ciclo anterior. Y además, pues bueno, también hay que indicar que el grado de implantación del programa de medidas del ciclo anterior pues no está siendo todo lo elevado que sería deseable. Por eso es tan importante, como comentaba al principio, la coordinación entre las distintas administraciones públicas que influyen en esta gestión de nuestra demarcación. En cuanto al estado de las masas de agua subterránea, 23 de ellas se encuentran en buen estado y la única que no alcanza el buen estado es el aluvial del Douro, por la contaminación histórica debido a Parecida y Alinda. En cuanto a los plazos para el logro de estos objetivos ambientales, se ha pospuesto el mismo hasta 2017 en 86 masas de agua superficiales y en una masa de agua subterránea. En este anexo octavo del plan hidrológico se incluye una ficha para todas y cada una de las masas de agua que se encuentran en riesgo de no cumplir estos objetivos ambientales y para las que se ha establecido en estas 86 masas un plazo mayor que el que se prescribía en la directiva en el año 2000. Por otra parte, el índice de recuperación de costes, se ha elaborado un nuevo análisis económico del uso del agua, también muy exhaustivo, con una serie de encuestas a nivel municipal, sobre todo para conocer pues, bueno, las peculiaridades de nuestra demarcación con esa dispersión, el uso urbano del agua. Cabe destacar que este índice de recuperación de costes calculado con respecto al ciclo anterior pasa del 35% aproximadamente al 88%, y esto no es debido al uso urbano ni al uso consultivo, está más causado porque se ha tenido en cuenta con más detalle los costes y los ingresos en la gestión de los usos hidroeléctricos, y por eso este uso tiene un índice de recuperación de costes superior al 100% y es lo que hace que este índice sea ahora mismo así de elevado. Pero si entramos en el uso urbano del agua, en la agricultura y en el uso consultivo asociado a la industria, pues prácticamente no variaría el índice de recuperación de costes, quizás se pasaría del 35% aproximadamente al 40%. Con lo cual es muy importante que este índice de recuperación de costes se vea incrementado, sobre todo para poder financiarlo mejor. Y con esta nueva financiación, con esta mejor financiación, podremos afrontar de manera óptima, pues como digo, las medidas necesarias para alcanzar los objetivos ambientales. El programa de medidas, una parte vital de la planificación, se pasa con respecto al plan anterior de 496 medidas y 426 millones de presupuesto a 339 medidas y 312 millones de presupuesto. Este plan hidrológico, este programa de medidas, como digo, está centrado en medidas asociadas al logro de los objetivos ambientales y a la vez que ambicioso es prudente, porque así como en el ciclo anterior se recogían medidas para el siguiente horizonte, en este caso era para 2021 y posterior 2027, en este únicamente nos centramos en actuaciones para lograr los objetivos ambientales que ya son improrrogables para el año 2027. Es decir, actuaciones que se puedan ejecutar y se vayan a ejecutar por las autoridades competentes con el horizonte de 2027. Se ha tenido en cuenta todo lo recogido en el Fondo de Recuperación y Resiliencia, los fondos Next Generation, de manera que se puedan afrontar todas estas actuaciones en el periodo de plazo estipulado. Asimismo, se tienen muy en cuenta los efectos del impacto del cambio climático y los recursos hídricos. En fin, se centra muy principalmente en la reducción de la contaminación, tanto puntual como difusa, en la mejora de las condiciones morfológicas y en la mejora del conocimiento y la gobernanza, con una apuesta decidida por la digitalización en la gestión de nuestra demarcación. Asimismo, se recoge una importante inversión en medidas relacionadas con la prevención, la protección y la preparación frente a inundaciones, muchas de ellas también relacionadas
por la restauración de cauce y que también se encuentra incluido en el plan de gestión del riesgo de inundación, que inició también su consulta pública a la vez que el plan hidrológico. Eso sí, esta consulta pública del plan de gestión del riesgo de inundación es algo más corta, es decir, de 3 meses en lugar de 6 como es la del plan hidrológico. En cuanto a las administraciones que financian estas actuaciones, el 68% es afrontada por la Administración General del Estado, el 66% por lo que llamaríamos Administración General del Estado, AGEAGUA, es decir, Dirección General del Agua, Confederación Hidrográfica y la empresa pública Aquaes. Posteriormente, podemos señalar el 22% de las actuaciones, perdón, el 19% de las actuaciones por la Administración Autonómica entre la Xunta de Galicia y la Comunidad Autónoma de la Junta de Castilla y León. Y, por último, un 12% por las entidades locales, que, como digo, tienen unas competencias muy importantes en lo que a gestión de las aguas se refiere, el abastecimiento y el saneamiento. Una competencia exclusiva que, por la ley de base del régimen local, se establece para las entidades locales. Si bien cabe destacar que existen instrumentos como los convenios para cooperar entre las diferentes administraciones en reducir el efecto de esta contaminación tanto puntual como difusa. Otros contenidos de la memoria y de los anejos pues serían los planes y programas relacionados que ya hemos comentado al principio, la participación pública con todos los aspectos relacionados con la consulta pública, la información pública y la participación activa, los aspectos que deben ser objeto de un seguimiento específico de manera anual hasta desde la aprobación del plan hidrológico y hasta la aprobación del siguiente, como pueden ser la evaluación de los recursos hídricos y su calidad, la evaluación de las demandas, el seguimiento del cumplimiento de los caudales ecológicos, en fin, otra serie de la actualización del registro de las zonas protegidas, todo este tipo de seguimiento que hay que realizar de forma anual. El listado de las autoridades competentes en materia de protección de las aguas, un anejo 16 que contiene los aspectos que han ido cambiando en comparación con el ciclo anterior y un anejo 17 con los puntos de contactos y procedimientos para obtener la información. Como comenté anteriormente, también el estudio ambiental estratégico, que es conjunto para el plan hidrológico de Cuenca y el plan de gestión de riesgo de inundación, y que contiene los efectos sobre el medio ambiente de la aplicación de tanto del plan hidrológico como del plan de gestión de riesgo de inundación, y que dará lugar a una declaración ambiental estratégica cuyos contenidos deben tenerse en cuenta de manera obligatoria para la aplicación y el contenido del plan. Por último, y para terminar, pues quiero destacar, como decía, que en la memoria existe un apartado dedicado a cómo se enlaza las directrices que se establecieron en la segunda etapa de la elaboración del plan, el esquema de temas importantes, con lo que finalmente queda recogido como solución definitiva en el plan hidrológico de Cuenca. Hay que tener muy en cuenta el impacto del cambio climático, intentando disminuir con medidas para intentar disminuir la vulnerabilidad ante el mismo y incrementar la resiliencia. Asimismo, la contaminación puntual y difusa, con un gran número de actuaciones recogidas en el programa de medidas referente a ellas, las alteraciones hidromorfológicas y la restauración ambiental, la implantación de los cabales ecológicos y, como he señalado durante toda la presentación, y muy importante, la coordinación entre las distintas administraciones públicas para lograr los objetivos de la planificación hidrológica, de manera que se puedan implantar todas las actuaciones necesarias. Bueno, pues sin más, quedamos a su disposición con las preguntas que hayan considerado oportunas plantear en esta cuenta de correo electrónico. Muchas gracias por su atención, como digo, por la asistencia a esta jornada y atender la llamada de la Confederación Hidrográfica. Y, como digo, quedamos ahora a su disposición para responder las preguntas que hayan planteado durante el seminario. Muchas gracias a todos. Doy la palabra a Jesús Saco Vidal, de la empresa Transate, que junto a María Dolores
Gómez Vidal, pues están apoyándonos en la organización de esta jornada. Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a un turno de preguntas de 30 minutos en el que intentaremos responder a las preguntas de todos los participantes que han ido llegando al correo electrónico durante el desarrollo de la sesión. Tenemos solo 30 minutos, por lo que empezamos ya a leer la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿se prevén nuevos estudios de caudales ecológicos en el programa de medidas del plan? ¿Se ha avanzado en la determinación de los caudales ecológicos en el presente ciclo? A ver, en cuanto a la determinación, a la última parte de la pregunta, la determinación de las diferentes componentes del régimen de caudales ecológicos, como comenté en la presentación, pues se han definido ya todas las componentes de los caudales ecológicos que prescribe la instrucción de planificación, completando las tasas de cambio, la definición de las mismas en todas las masas de agua. En la referencia a los estudios relativos a caudales ecológicos, cabe destacar que en el programa de medidas se han presupuestado 700.000 euros aproximadamente en estudios relativos a la mejora del conocimiento para la implantación y el seguimiento de estos caudales ecológicos. Si quieres pasamos a la siguiente pregunta. De acuerdo. La siguiente pregunta dice, según el plan hidrológico, el estado del río Arbaña, en su tramo más urbano, a su paso por los polígonos industriales y la ciudad de Ourense, no termina de ser bueno. ¿Están previstas nuevas medidas para mejorar dicho estado? Bueno, aquí cabe reseñar que la medida con mayor presupuesto en el programa de medidas del plan es pues la ejecución y la mejora de este saneamiento que afecta a Río Armaña, con una inversión de unos 30 millones de euros. El proyecto se encuentra ahora mismo en fase de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, se recogen otra serie de actuaciones para radiar. No sé si, Quiroga, tú quieres comentar algo sobre... No, yo creo que eso es lo fundamental. Hay un proyecto, está ya en Madrid, como acaba de decir Carlos, en esa fase del estudio del impacto ambiental. Vale. Pues la siguiente pregunta es sobre el estado de las masas de agua y nos dice que en este tercer ciclo de planificación de las 287 masas de agua superficiales de la demarcación, 201 están en un estado bueno, global bueno, 86 en un estado peor que bueno y que teniendo en cuenta la evolución desde el anterior ciclo, 17 han mejorado su estado y 31 han empeorado. ¿De qué valoración se hacen de las medidas tomadas en el segundo ciclo de planificación y cuáles serían los objetivos para este tercer ciclo? Bueno, como comentábamos al principio y he comentado a lo largo de la presentación, el grado de ejecución del programa de medidas del ciclo anterior pues no ha sido el deseado, con lo cual la valoración en cuanto a la implementación de las medidas del ciclo anterior pues no puede ser positiva. Este aspecto habrá contribuido a ese ligero deterioro en el estado de las masas de agua que se ha producido a lo largo del ciclo anterior, por lo menos en su evaluación, que yo achaco más que a la implantación del programa de medidas, a un seguimiento más exhaustivo y a la utilización de un número más elevado de indicadores y de métricas para evaluar este estado. Para este ciclo de planificación, pues, como comentaba, el programa de medidas, con una inversión importante de 312 millones, todo el horizonte 2027, pues recoge actuaciones que se centran en lograr estos objetivos ambientales, ¿no? que ya son improrrogables de acuerdo con la directiva y que deben ser satisfechos en el año 2027. Entonces, pues bueno, como digo, este seguimiento va a seguir siendo igual de exhaustivo. Ahora, durante el periodo de consulta pública del plan, incorporaremos la última evaluación de estado realizada ya conforme a la nueva guía que ha elaborado el Ministerio, y ahí veremos también posiblemente algún cambio, quizá una mejora con respecto a este diagnóstico que aparece en el documento a consulta pública. Pero como digo, en el plan nos centramos en actuaciones para el logro de los objetivos ambientales, que es nuestro principal horizonte. Vale.
La siguiente pregunta también sigue un poco esta misma línea y pregunta si se contemplan nuevas medidas para solucionar los problemas de eutrofización de las aguas del río Limia, en concreto en el embalse de As Conchas. Bien, aquí cabe comentar que, bueno, que las competencias de la Confederación Hidrográfica pues, se ciñen a lo que es el dominio público hidráulico. Desde la Confederación pues, se propuso la declaración como aguas afectadas del embalse de Las Conchas. Y una vez que esa declaración se haga efectiva, ya será la autoridad competente en materia de agricultura, que es la Xunta de Galicia, la que tendrá que designar el territorio que vierte a esta masa de agua como zona vulnerable, lo que obligará a la aprobación de un programa de actuación que atenúe y en fin, disminuya este impacto que por la contaminación agraria, de origen agrario, pues parece que está llegando a la masa de agua del Limia. No sé si... Vale. Pues, ahora, la siguiente pregunta de Marta Pastrana, desde el Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Diputación de León, Sí. nos pregunta acerca de la tala y plantación de árboles en relación a los chopos híbridos. Y plantea, dice, ¿qué otras limitaciones, además de la posible existencia de vegetación de ribera autóctona preexistente, pueden condicionar la plantación de chopos híbridos en la zona de servidumbre y policía? Y además, ¿se ha hecho una estimación de qué superficie de plantación se pierde en su caso respecto a la que permite la aplicación de la vigente versión del plan hidrológico? Bien. El cambio principal que se ha establecido con respecto a los chopos y a la plantación de choperas es un tema muy importante, una cuestión muy importante en nuestra demarcación, sobre todo en la parte leonesa de la misma. Es que se pueda continuar con la actividad, con las plantaciones ya existentes en dominio público hidráulico, es decir, que se puedan seguir plantando allí donde estuvieran. Y por otra parte, también fuera de dominio público hidráulico, en aquellas zonas donde no afecte a la vegetación de río. ¿Qué otros condicionantes puede haber? Pues bueno, que estas plantaciones no supongan un incremento, por ejemplo, del riesgo de inundación o provoquen una pérdida en la calidad de la masa de agua, que no debería tener por qué. Por tanto, lo que se ha intentado es compatibilizar el logro de los objetivos ambientales con la actividad ya existente, que es lo que, en fin, nos demandan los ciudadanos, ¿no? Por otro lado, en lo relativo a si se ha estimado la superficie, lo que sí tenemos estimada es la superficie de plantaciones actuales, pero entendemos que con el plan hidrológico nuevo, con la nueva versión, pues se permitirá la actividad de este sector pues, de mejor manera que con la versión actual. Vale. A continuación, Miguel Ángel Fortúnez, desde la Cámara Minera, nos pregunta, dice que desde la Cámara Minera queremos constatar que en la corteza terrestre hay zonas con concentraciones anormalmente elevadas de distintos metales o minerales que pueden acabar en una apertura de una mina y su explotación. Esos minerales, de forma natural, aumentan las concentraciones de ciertos parámetros en los ríos si estos atraviesan dichas formaciones geológicas, sin que haya necesidad de una apertura de una mina o cantera. Dice, queremos saber si esto se ha tenido y se tiene en cuenta a la hora de evaluar el estado de calidad de las aguas, ya que la normativa de medición del Real Decreto 817-2015 es generalista y en principio no tiene en cuenta dichas singularidades naturales. Bueno, aquí cabe destacar que, como se menciona, el decreto para la evaluación de estado, el 817/2015, recoge cuáles son las diferentes métricas que deben aplicarse a la hora de la evaluación del estado. Si bien también se permite que los planes hidrológicos fijen algunas adicionales para la evaluación del estado, para aplicar las distintas particularidades que puede haber en las diferentes demarcaciones hidrológicas. Este sería nuestro caso en la situación que plantea la pregunta, ¿no? Sí se tiene en cuenta esos indicadores que mencionaban en la pregunta, ya que se establecen una serie de métricas adicionales que están recogidas en el apéndice 3 de la parte normativa de la normativa del plan. Se tiene en cuenta pues, la conductividad, la concentración de metales, en fin, sí se tiene en cuenta.
Vale. En la siguiente pregunta, Celso Delgado, desde el Congreso de los Diputados, nos plantea que en relación con la medida de finalización del saneamiento del río Barbaña y mejora de la dar de San Cibrao das Viñas, se dice en las páginas 203 y 204 que el objeto de este proyecto es completar las actuaciones llevadas a cabo en la cuenca del río Barbaña con el propósito de alcanzar los objetivos marcados en el plan hidrológico de la demarcación para este río. Actualmente, la dar de San Cibrao está dimensionada para tratar una población de 55.000 habitantes equivalente y se pretende aumentar esta capacidad hasta los 77.489. Dice que estamos ante un proyecto de extraordinaria necesidad por afectar a un río en un estado ecológico deficiente y que tiene una enorme cuantía económica, 29.778.000 euros, de los que 14.889.000 euros está previsto que sean financiados por fondos de la Unión Europea. Dice, y finalmente concluye, que pregunta, después de los retrasos producidos en la redacción del proyecto por parte del consultor adjudicatario del proyecto, ¿en qué fecha prevé la CHMS que se podrán licitar las obras? ¿Y cuál sería el límite de ejecución? Bien, como comentaba anteriormente, esta medida es la que tiene un presupuesto más elevado porque es una cuestión muy importante en nuestra demarcación, el saneamiento del río, de la cuenca del río Barbaña. Ahora mismo se encuentra en proceso de evaluación de impacto ambiental y bueno, y se prevé que cuando finalice este proceso de evaluación ambiental pues se pueda iniciar este proceso de licitación, es decir, lo antes posible y probablemente pues a lo largo del próximo año. Sí, lo previsible es que sea a lo largo del próximo año, tal como acaba de decir Carlos, una vez que concluya el periodo de exposición pública. Y hay que señalar que el reseñado retraso vino dado fundamentalmente por atender la petición del propio Concello, que a pesar de asistir a las variadas reuniones de exposición y elaboración del proyecto, una vez que este estaba finalizado, nos presentó una cierta incompatibilidad en cuanto a la ubicación y eso provocó 6 meses de retraso en el procedimiento de lanzarlo a exposición pública y a someterlo al análisis de impacto ambiental. Pero dicho esto, tal como decía antes Carlos, se prevé que durante el año 22 se pueda iniciar la licitación. Vale. A continuación, José Bruna, de la Asociación de la Federación Española de Pesca, pregunta, dice, ¿cuándo se califica como buen estado del agua? Cuando se califica como buen estado del agua, ¿se tiene en cuenta la calidad hidromorfológica del ecosistema fluvial? Sí, por supuesto. Como sabes, para la determinación del estado de una masa de agua, se evalúa o diagnostica o se valora como el peor estado entre el estado ecológico y el estado químico. El estado químico se basa en una serie de concentraciones de determinadas sustancias y el estado ecológico tiene 3 variables, que serían los indicadores biológicos, los indicadores físico-químicos y los indicadores hidromorfológicos. A la hora de determinar el buen estado o el muy buen estado de las masas de agua, lo que prescribe la instrucción y el decreto de estado es que una vez que los indicadores biológicos, los indicadores físico-químicos están por encima de los límites de cambio de clase para el buen estado, es el que discrimina, por decirlo de alguna forma, o determina si se encuentra en buen o muy buen estado. Vale. A continuación, Javier Samper, catedrático de Hidrología de la Escuela de Caminos de la Universidad de A Coruña, nos plantea, dice que es bien conocido que el programa SIMPA de modelización hidrológica presentó grandes sesgos en la modelización de la hidrología de esta cuenca. Estos sesgos fueron especialmente notables en la cuenca del río Arnoia, donde realizamos un estudio hace años. ¿Se han resuelto estos sesgos? ¿Qué actividades se han realizado para resolverlas? Y luego pregunta además, ¿qué programa de medidas se contemplan para la masa de agua subterránea del río Louro afectada por la contaminación por lindano?
por lindano. ¿Y qué criterios se han seguido para definir las 24 masas de agua subterráneas? Muy bien. Lo primero, recuérdame por favor. Sí, nos habla del programa SIMPA de modernización hidrológica. En cuanto al programa SIMPA, pues bueno, esta última versión pues ha tenido en cuenta un mayor número de estaciones de aforo y de estaciones meteorológicas, ¿no? Para tener en cuenta la transformación de la lluvia en escorrentía, ¿no? El modelo se ha ajustado mejor y parece que da mejores resultados. También aquí se ha comparado con diferentes estaciones de aforo y entendemos que bueno, se ha mejorado bastante en esta cuestión, en este nuevo ciclo. El segundo punto, por favor. Sí, el segundo punto nos pregunta qué medidas se han contemplado para el tema de la contaminación por lindano en la cuenca del río Louro. Vale, en la cuenca del Louro, que como comentaba, provoca ese mal estado tanto en la masa de agua superficial como en la masa de agua subterránea por la contaminación histórica debida al lindano, se recoge en el programa de medida un estudio específico que plantee soluciones concretas a este problema, ¿no? Y al impacto que tiene sobre la masa de agua. Si bien la competencia para todo lo relativo a la contaminación de suelos, como digo y como comentaba al principio, no es de esta Confederación Hidrográfica. Y, por tanto, una vez que ese estudio esté elaborado, pues todas las administraciones deberán colaborar para implantar estas soluciones que resulten de este estudio. Vuelvo a insistir en lo importante que es la colaboración y cooperación entre las distintas administraciones públicas con diferentes competencias muy distintas y cómo se ve influyen en el estado de nuestras masas de agua. El tercer punto, perdón, voy hablando de memoria regular. Sí, el tercer punto es sobre los criterios para definir las masas de agua subterráneas, las nuevas 24 masas de agua subterráneas de la demarcación. Bueno, pues ha seguido los criterios que fija la Instrucción de Planificación Hidrológica. Lo que ocurría es que de las 6 masas que teníamos en el ciclo anterior, 4 de ellas prácticamente coincidían con superficies enormes de más de 3.000 kilómetros cuadrados, que llamó la atención tanto de la Dirección General del Agua como de la Comisión Europea. Y, por tanto, pues con la ayuda y la colaboración del Instituto Geológico Minero y empleando criterios hidrogeológicos y, como digo, las prescripciones de la Instrucción de Planificación, se pasó de definir esas 6 masas de agua, se pasó a otras 24. Y seguimos intentando mejorar esa delimitación y esa información, en primer lugar, con un convenio que tenemos suscrito con el Instituto Geológico y Minero de España, para continuar mejorando el conocimiento y aplicando medidas sobre nuestras masas de agua subterránea. Y, por otro lado, con el plan PIMA Adapta, de adaptación al cambio climático, se recogen actuaciones casi por 6 millones de euros para mejorar el conocimiento a través de nuevos puntos de control, de nuevos piezometros, etc. Un poco siguiendo en esta línea de la contaminación difusa, Amigos da Terra nos dice que únicamente se ha declarado como zona vulnerable el embalse das Conchas, como agua superficial. Y luego nos comenta, no existe un seguimiento de la contaminación de las aguas subterráneas efectivos de estas en la zona de la comarca de Limia, Baixa Limia, ya que en el periodo de consultas también aparecían 5 estaciones de aguas subterráneas de la masa Sinzo de Limia afectadas por la contaminación o en riesgo de nitratos que también deberían ser declarados como zonas vulnerables. Dice, ¿qué criterios se han establecido para que no se hayan declarado como zonas vulnerables? Y si está previsto realizar un seguimiento exhaustivo del control de estas masas de agua subterránea. Bien, cabe señalar lo siguiente. En primer lugar, no se ha llevado a cabo ninguna declaración de zona vulnerable. El primer paso que se ha dado es la propuesta por parte de este organismo de cuenca de declarar la masa de agua del embalse de las Conchas como aguas afectadas por la contaminación de origen, por nitratos de origen agrario. Este es el primer paso, como comentaba antes, que se debe dar una vez declarada la masa de agua como masa de agua afectada, es decir, que ahí es donde pues, se refleja esa eutrofización. Esa eutrofización se da por toda la escorrentía que llega a ese punto y esa escorrentía se origina en un territorio más amplio que su cuenca vertiente. Entonces, una vez
como digo, se haya completado la declaración de zona afectada, la declaración de zona vulnerable de llevarla a cabo la autoridad competente en materia de agricultura y ganadería, que en este caso sería la Xunta de Galicia. Una vez que se declarara o se determinara como zona vulnerable el territorio que origina esa correntía y esa contaminación difusa, deberá aplicarse un programa de actuación que disminuya esas concentraciones de nitrato y de nutrientes. En cuanto al control, se está haciendo un control muy exhaustivo, incluso se ha creado un nuevo programa específico de nitrato en la demarcación, tanto para las aguas superficiales como la agua subterránea. El que se haya propuesto la declaración del embalse de las Conchas únicamente como agua afectada, porque bueno, todo lo que hay agua arriba, como digo, se le será de aplicación lo que resulte de la determinación como zona vulnerable y del programa de actuación que corresponda. Pero no podemos estar de acuerdo en que desde la Confederación Hidrográfica no se hace un control exhaustivo de los nitratos en la cuenca del Limia, tanto en las aguas superficiales como subterráneas. Como digo, desde el área de calidad de la Comisaría de Agua se está haciendo un gran trabajo en ese aspecto y bueno, pues seguimos en ello. Vale. Ahora, Celso Delgado, otra vez desde el Congreso de los Diputados, incide en este tema que yo creo que ya lo has contestado. Dice que el nuevo plan, pregunta sobre si el nuevo plan hidrológico incluye alguna actuación concreta en el embalse de las Conchas para evitar el grado de contaminación por nutrientes de esta masa de agua. Bueno, como comentaba antes, pues las atribuciones y las competencias en este aspecto de agricultura y ganadería no son de la Confederación, aunque sí se recogen estudios en el programa de medidas y para establecer más concretamente las causas de la contaminación por los nitratos y asimismo para un intenso seguimiento de estas masas de agua afectadas por la contaminación por nitratos. Se han mejorado mucho los programas de control y se está haciendo un seguimiento muy exhaustivo de la zona. Bueno, a continuación Santiago Fraga nos pregunta, dice, quería saber qué medidas se van a tomar en relación con los obstáculos transversales y cómo se va a favorecer la conectividad en el plan de medidas. También quería saber cómo se determina el estado ecológico de las masas de agua y cuál es la metodología. Bien. En líneas generales, lo relativo a los obstáculos. En esta Confederación Hidrográfica estamos muy concienciados en llevar a cabo trabajos para la mejora de la conectividad fluvial, bien mediante la eliminación de obstáculos, bien mejorando su permeabilización. En el programa de medidas del plan, además de un programa específico para la eliminación de obstáculos y mejora de la conectividad, se concretan dos grandes actuaciones de eliminación de obstáculos, como la eliminación de la presa de Burín en el río Faramontano, en Sinzo de Limia, y la eliminación y la remoción de la presa de San Facundo. Como digo, la restauración fluvial es una prioridad en nuestra demarcación y las medidas recogidas en el plan son tanto relativas a la mejora del conocimiento como a la eliminación de obstáculos. Actualmente estamos llevando a cabo un encargo con la empresa Traxatet para mejorar la información relativa a todos los obstáculos transversales y longitudinales de la demarcación fuera de la red hidrográfica básica y la Dirección General del Agua dentro de la red hidrográfica básica, de manera que tengamos una información perfecta o óptima sobre los diferentes obstáculos que hay y poder programar este tipo de actuación. También hay que señalar que también hay que llevar a cabo una intensa labor de concienciación social en este aspecto, porque la eliminación de obstáculos suelen ser unas medidas que no muy bien acogidas por la experiencia que tenemos en la demarcación a la hora de ejecutarla. Siempre da lugar a una cierta conflictividad social, porque no se llega a entender por qué se eliminan esos obstáculos, ¿no? Cuando son una mejora muy importante para el medio ambiente y para nuestras masas de agua. En esta línea, Alfonso Tamayo, de Acuaurense y del Consorcio de Aguas de Valdeorras, dice que en los temas importantes se prevé reducir los azúes que no estén en uso o con concesión en vigor, y que en los casos en los que haya una concesión y haya caducado recientemente o construcciones antiguas que no estén legalizadas y se intenten legalizar,
¿cómo se va a producir con estos azudes? ¿Se obligará a su demolición o por el contrario se dejará su existencia si se planifican y construyen elementos de pasos como escalas de peces o similares? Pues bueno, como ya casi la pregunta va la contestación, ¿no? Pues eso habrá que estudiarlo en cada caso concreto, ¿no? Los que se puedan eliminar, no tengan ningún uso y no tengan ninguna utilidad, se promoverá su eliminación, como no puede ser de otra manera. Otros que puedan tener alguna utilidad, pues lo que se procurará es o bien hacerlo desmontable o permeabilizarlo con el correspondiente dispositivo de franqueo o con la correspondiente escala, pero bueno, estaría muy bien que se pudieran construir aquellos que sean necesarios, bueno, construir o a la hora de tratar sobre ellos si tienen alguna utilidad, que sean desmontables, ¿no? Para que, y también desmontables y franqueables. Bueno, de hecho, en la actualidad no se permite ningún azud que no sea desmontable. Y reincidir un poco en lo que estaba comentando Carlos, que nos estamos encontrando con un gran problema, digamos, social cuando se va a desmontar alguno de estos azudes, alguna de estas presas, antiguos caneiros que ni tienen uso ni utilidad, pero que socialmente son percibidos como un elemento tradicional, aunque por detrás puedan esconder intereses de zonas de pesca, etcétera, etcétera. Pero aunque sean pequeños obstáculos, lo cierto es que nos estamos encontrando con bastantes problemas a nivel social de una reacción contraria a retirarlos. Vale. Mira, desde Ecologistas en Acción nos preguntan si se tiene planteado alguna actuación para remediar la alta presencia del lindano en las aguas subterráneas de Lourinhã. Luego, ¿qué medidas se piensan tomar para proteger los acuíferos de los efectos de las macrogranjas? ¿Se contemplan medidas preventivas? ¿Autorizarían una macrogranja en una finca que limite con un río, como se pretende hacer en Ocorgo, afectando al río Maceda? Bueno, luego continúan con más preguntas. Si quieres, vamos contestando a estas. Vale. En lo relativo a la autorización de macrogranja, pues no es la Confederación Hidrográfica la que tiene que autorizar una macrogranja o no. La Confederación Hidrográfica estudiará en el informe sectorial cuál le corresponda en función de la ubicación que se proponga para una granja o cualquier actuación, si está en zona de servicio de policía o puede afectar una masa de agua, que fijará una serie de condicionantes a cumplir de acuerdo con la legislación vigente, pero no será la Confederación la que autorice o no la granja. Sí, es la misma problemática que aparece en la línea. No es la Confederación quien está autorizando granjas intensivas en esa zona de la cuenca Miño-Sil. Es una competencia claramente de la autoridad autonómica, en concreto de medio rural. Vale. En lo relativo al lindano, comentar que la única medida que se recoge en el plan son esos estudios relativos al lindano en la zona de... Vale. Luego dicen también si se dispone de información detallada sobre todos los vertidos que se hacen en los ríos y si hay algún tipo de control sobre cada uno de ellos. Sí, por supuesto, existe un censo de vertidos autorizados y también la comisaría de agua, pues si se localiza algún vertido que no tiene autorización o que está incumpliendo los parámetros que fija la legislación, pues actúa contundentemente. O sea, es un intenso seguimiento por parte de la comisaría de agua de todos estos aspectos de vigilancia del dominio público hidráulico, teniendo en cuenta también pues, este importante esfuerzo con la escasez de medios que tenemos. Luego pregunta también por el cumplimiento riguroso de la prohibición de plantaciones de invasoras y alóctonas en zona de policía, como está en la normativa. ¿Por qué no se exige Preguntan por qué no se exige el cumplimiento de la prohibición de plantaciones de invasoras y alóctonas en la zona de policía, como está en la normativa. Sí, se exige, vamos, claro que se exige por parte de cada vez que se solicita una autorización de plantación, pues claro que se exige, por supuesto, se hace un seguimiento de lo que se pueda encontrar.
y que puede afectar a nuestras masas de agua. Y de hecho se hacen actuaciones de eliminación de especies exóticas invasoras por parte de la Confederación en aquellas zonas que afectan a nuestras masas de agua. Sí, de hecho hay un programa de eliminación de especies exóticas e invasoras y este año se llevan invertido ya cerca de 300.000 euros en ese programa de erradicación de ese tipo de plantaciones. Chuso, perdona, preguntaba antes a alguien que cómo se determinaba el estado ecológico y me parece que Sí. no lo he contestado ahora que no acabo de... Sí. Eso ya lo que comentaba antes, para la determinación del estado de la masa de agua sería el peor estado entre el estado ecológico, siempre de la masa de agua superficial, y el estado químico. El estado ecológico tiene 3 variables que serían los indicadores biológicos, los indicadores físico-químicos y los indicadores hidromorfológicos. El peor valor de los 3, bueno, el peor valor entre el biológico y el físico-químico determinaría el estado ecológico. Y en cuanto al estado químico, pues la concentración de las diferentes sustancias. En lo relativo a las masas de agua subterránea, habría que evaluar el estado cuantitativo a partir de los piezómetros que hay en la demarcación y el estado químico. Un incumplimiento de cualquiera de los dos daría lugar a la determinación como un mal estado de una masa de agua subterránea. Y yo creo que ya por último, porque se nos echa el tiempo encima, desde COSAPO Galicia preguntan qué medidas se van a llevar a cabo para la protección de los manantiales para consumo humano. Dice, pues solo parece recogido en el plan a las aguas termales y minerales. Bueno, pues no es así exactamente. En el capítulo, bueno, en el anejo 5 del plan, donde se habla de las zonas protegidas, y ahí en la presentación hemos comentado la determinación de los perímetros de protección de aguas minerales y termales, en la parte normativa del plan, en el capítulo 5 sobre zonas protegidas, en el artículo 17 se recogen los diferentes perímetros de protección para estas zonas de captación de abastecimiento de agua, ¿vale? Con una zona de salvaguarda y una serie de perímetros que pueden consultar y que parte de ellos estaban también en el plan anterior. Vale. Luego preguntan también que dice que en Galicia, con 4 organismos de cuenca y una población muy dispersa, se encuentran con casos en que algunas comunidades tienen que abastecerse desde 2 cuencas, 2 demarcaciones diferentes, o que el agua es captada en una demarcación y se usa en otra, lo que actualmente se considera un trasvase de cuenca. Sin embargo, el caudal es mínimo, por lo que los procesos actuales no consideran la casuística gallega y las comunidades deben someterse a un proceso largo para obtener o renovar sus concesiones. Pregunta, ¿es posible recoger en el plan alguna medida especial para solucionar este problema que se está dando en las renovaciones de las concesiones, puesto que anteriormente los manantiales no estaban en su localización correcta? Bueno, estos sí son a lo mejor concesiones muy antiguas. Anteriormente todo era Confederación Hidrográfica del Norte y Demarcación Hidrográfica del Norte, a lo mejor no había transferencia. Pero en cualquier caso, el plan hidrológico no puede modificar los procedimientos generales para el otorgamiento de una concesión que esté sometido a una transferencia, que eso viene señalado en la ley del Plan Hidrológico Nacional. Entonces, el plan hidrológico, que es un elemento que no puede modificar una norma que se aprueba mediante un real decreto, tiene rango reglamentario, no puede modificar lo que diga una ley. Vale. Luego dice que por último, cuando se habla de las recuperaciones de costes y de la inversión privada, destacar que las comunidades de usuarios ya realizan la inversión los propios vecinos, pues son ellos mismos quienes se autogestionan y financian sus instalaciones y su mantenimiento. Por lo que entendemos que deberían quedar excluidos de las medidas que se tomen de las recuperaciones de costes para este sistema, como ya expusimos anteriormente al secretario general de Planificación. Y termina así. Muy bien. Bueno, aquí señalar que si son comunidades de usuarios, lógicamente ellos autogestionan sus redes de abastecimiento con sus tarifas y en general, bueno, pues deben de procurar que, igual que todos los servicios relacionados con el agua, que se recupere el 100% de los costes para un correcto mantenimiento y un uso suficiente del agua, más en este contexto en el que estamos de un fuerte impacto del cambio climático en los recursos hídricos y en las demandas. Para poder mantener esos usos, pues es necesario que, como digo, que hagamos lo mismo con menos, ¿no? Y seamos menos vulnerables al impacto del cambio climático y con una mayor resiliencia. Vale.
Bueno, yo creo que con esto ya nos estamos pasando del tiempo. El resto de preguntas que quedan sin que no hemos podido formular se responderán por escrito. Y nada más, agradecer a todos la participación en las jornadas. Y no sé si Carlos o el presidente quieren despedir la jornada. Sí, tal como acabas de decir, pues agradecer la presencia de todos los participantes en esta primera jornada, porque habrá más jornadas. Vamos a hacer un esfuerzo por difundir este plan hidrológico de tercer ciclo, siempre con el ánimo de que todos los ciudadanos, colectivos, entidades e instituciones puedan tener un conocimiento exhaustivo y desde luego que puedan participar aportando aquellos puntos de vista o aquellas propuestas que en definitiva puedan mejorar y hacer este plan hidrológico como el mejor plan hidrológico. Entonces, animar a esa participación. Nosotros, por nuestra parte, haremos un esfuerzo por difundirlo, porque haya un conocimiento en todos los ámbitos relacionados con el medio ambiente, con la planificación hidrológica, con sus repercusiones, etcétera, etcétera. Y nada, desearos a todos un buen día y esperamos vernos próximamente para poder seguir participando y profundizando en este plan hidrológico.